Le agradecemos que nos acompañe en nuestra serie Discutamos México, este día sobre la televisión. Como usted lo sabe, es un asunto, el de la televisión, particularmente relevante en la vida de todos y además, yo diría que insistentemente motivo de polémica y de comentarios. Bueno, yo creo que para hablar de este tema, le saludo antes que nada a su servidor Javier Solórzano. Creo que están aquí hoy en Discutamos México tres personalidades con las que se puede hablar franca, abierta y definitivamente de este medio que conocen bien y viven con él, que es el de la televisión. Carlos Loret de Mola. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias, Javier, y un saludo a todo el auditorio. Qué gusto estar con ustedes. Es un gusto, Carlos. Sergio Sarmiento, ¿cómo estás, Sergio? Muy bien, Javier. Qué bueno que pensaron en mí. Aquí estoy con mucho gusto. Bueno, y el doctor Raúl Trejo. Es un gusto, Raúl. El gusto es mío y me da gusto que seas tú quien conduce este programa, Javier. Es un gusto, Raúl. Bueno, tenemos la televisión que necesitamos, andamos en la televisión que requerimos, tiene muchas asignaturas pendientes nuestra televisión mexicana. Desde fuera todo el mundo diría que sí, ¿no? Pero, digamos, visto desde dentro, trabajando desde dentro, ¿qué es lo que alcanzas a ver? Depende a quién le preguntes, como todas las cosas que sucedan, ¿no? Podría en algún sector de la población o del análisis considerar que hay muchas asignaturas pendientes, otros están felices con la programación. En cualquier caso, ¿qué veo yo? Yo creo que claramente, y lo recojo de análisis del maestro Trejo del Abre, la televisión ha evolucionado favorablemente a lo largo de las últimas décadas. No, la televisión no es la misma de 1970, 1980, a la que estamos viviendo ahora en el siglo XXI en términos de pluralidad, de apertura, de contenidos. Centrándome en el área de noticias, pues que es, digamos, donde estoy metido y que es la que siempre es sujeta de análisis y de polémica, ¿no? No se hable de cómo han evolucionado las producciones melodramáticas, los deportes, etcétera, etcétera, como ha habido un relevo de contenidos más que de generaciones. Yo era de los que, si hubiese vivido aquí en el Distrito Federal, me hubiera parado afuera de Televisa a exigir apertura y ahora estoy trabajando adentro y muy contento con lo que se está haciendo, conocedor de los rezagos, de las asignaturas pendientes y también tratando de ir en esa ruta. Eso, digamos, por un lado. Segundo, la televisión es un centro de poder, con una penetración impresionante en este país, por encima de cualquier otro medio de comunicación. Hay muchas televisiones, hay televisión pública y televisión privada. La televisión privada no es la misma una de la otra. Luego dicen que son un duopolio, se insiste mucho en esa idea. Pero a ver, Sergio, esta televisión mexicana, que de repente yo sé que la ventaja contigo es que vas a todos los foros, aunque te digan lo que te digan, propio de Televisión Azteca o de lo que fuera. ¿Cómo está esta televisión mexicana? ¿Tiene goza de buen estado de salud? ¿No goza de buen estado de salud? Y pensemos mucho en esta realidad política, pensemos en la relación que sistemáticamente se habla de la política con los medios en cuanto a lo que tiene que ver los políticos y que imponen agendas y todas estas cosas. En un marco global, está el terreno de lo que pasa en la pantalla, pero está el terreno de lo que no pasa en la pantalla. Pues mira, para juzgar a la televisión, primero tenemos que tener un parámetro de cómo la voy a juzgar. Si tú juzgas a la televisión mexicana por el éxito que tiene en sus transmisiones, la cantidad de personas que la ven, y me refiero en este momento a la televisión abierta, por el entusiasmo que la gente tiene por las telenovelas, por los programas de entretenimiento, incluso por los noticiarios, la televisión mexicana es extraordinariamente exitosa. La gente ve más televisión en México que en muchos otros países del mundo y la ve durante más horas que en otros países del mundo. En las encuestas de opinión, la televisión mexicana tiene calificaciones muy superiores a las que se le da a la televisión en Europa, por ejemplo, en Inglaterra con todo y su BBC, en España, en Francia. Tenemos una concentración muy alta en la televisión mexicana. El 70% del público lo tiene Televisa, un 20 y tantos por ciento lo tiene TV Azteca. El resto lo tiene la televisión pública, entre un 2 y un 5%, dependiendo de las circunstancias. Hay algo de público que está en la televisión de paga, pero lo curioso del caso es que el 80% del público de la televisión de paga utiliza ese instrumento para ver la televisión abierta. Entonces es muy sorprendente que alguien que tiene 120 canales de televisión termina en el 2, el 13, el 5, el 4, el 7. La televisión de paga es un fracaso en México simple y sencillamente porque no ha tenido... ¿Fracaso? Es un fracaso porque no ha tenido la difusión pertinente. En México tenemos quizás un 20-25% de hogares con televisión de paga. En Argentina y en Brasil estás hablando de más del 60%. En Venezuela
gracias a las políticas de Hugo Chávez hubo un incremento espectacular de un 10-12% a casi un 50%. En México la gente no ha entrado a la televisión de paga, habría por lo tanto un déficit de interés o de dinero para ingresar a la televisión de paga. Si juzgamos a la televisión por los juicios de los intelectuales, me parece que no hay televisión en el mundo que sea más criticada que la mexicana, aunque cuando me pongo a ver los análisis intelectuales también en Estados Unidos o en Europa, encuentro que pues en términos generales los intelectuales siempre serán críticos de la televisión, pero en términos de negocio le va muy bien. Hay una gran diversidad, hay televisión pública que tiene muy poco público, pero que tiene un público que es consistente, entre un 2 y un 5% de la gente ve televisión pública en nuestro país, que es similar de hecho a lo que ocurre en otros países del mundo. Las telenovelas son la programación más vista, los partidos de fútbol son la programación más vista. Un partido de América Guadalajara o de la selección nacional te puede dar 50 puntos de rating. Para que entiendas lo que son 50 puntos de rating, estamos hablando de 60 millones de mexicanos. Es una cosa impresionante. Bueno, ¿cómo ves las cosas, Raúl? O sea, porque al fin y al cabo, digamos, la mirada de Carlos y de Sergio es una mirada desde dentro y un poco desde fuera, ¿no? Yo creo que eso es precisamente lo que uno le gusta de esas miradas, ¿no? Pero ¿cómo ves tenemos la televisión que nos merecemos o cómo planteamos el asunto, Raúl? Yo quiero pensar que este país se merece otra televisión, más diversa, de mayor calidad, con más opciones. Yo no creo que haya entusiasmo de los públicos mexicanos por la televisión que tenemos. Hay resignación porque cuando la gente que solo tiene televisión abierta y busca con qué entretenerse e informarse, no tiene más que de dos, o Televisa o Televisión Azteca. Y creo que en ambas empresas hay, más allá del esfuerzo informativo, más allá de la apertura de pequeñísimos espacios para la deliberación, hay un déficit de calidad. Los datos no me dan para decir que hay entusiasmo. Sergio hablaba de que la gente vota por la televisión cuando enciende el televisor en las frecuencias que hay. Bueno, este símil me recuerda mucho a cuando había elecciones en México y no teníamos para votar más que el PRI, o partidos pequeñitos que no tenían presencia pública significativa. Creo que ocurre lo mismo en el caso de la televisión. Cuando tienen otras opciones, la gente vira hacia esas otras opciones. En México tenemos más o menos un 30% de hogares ya, 32 quizá para este año, con alguna opción de televisión de paga. Cable, satélite, las nuevas opciones satelitales, en fin. Esto está permitiendo que más gente diversifique su consumo de televisión. También hay que reconocer que hay gente que ha dejado de ver televisión o no ve tanta como antes porque navega en internet, porque alquila videos, porque compra películas de las que sean. El rating es una medida muy insatisfactoria porque no tenemos mediciones de audiencia auténticamente nacionales. Los datos de Ibope nos dan datos de no más allá del 55% de los hogares mexicanos. Allá hay un problema. No sabemos qué pasa en más de 4 de cada 10 hogares en ese país. Suponiendo que los datos de Ibope fueran generalizables a toda la sociedad mexicana, tendríamos que hoy la gente está viendo una cuarta parte de la televisión abierta que veía hace 10 años. Antes, hace 8 o 10 años, un programa muy taquillero, una telenovela o un partido de fútbol de estos que dices, tenía 35 puntos de rating. Hoy es dificilísimo que un programa en Televisión Azteca o Televisa tenga más de 15 puntos, de acuerdo con los datos que hace públicos la empresa que mide audiencias en este país. Habría que preguntarnos por qué esta sociedad mexicana está dejando de ver televisión abierta. Desde luego, cuando no hay más que eso, es lo que miran. Y habría que pensar qué tipo de televisión hemos tenido, qué funciona y qué no. Menciono 2 o 3 ejemplos y con eso termino. México es el único país de América Latina en donde fracasaron las telenovelas brasileñas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver una narrativa muy plana, con una argumentación muy sencilla, porque nos hemos enseñado por generaciones enteras a no ver más televisión, más telenovelas que las de modelo Televisa.
México es el único país de América Latina en donde fracasaron las telenovelas brasileñas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver una narrativa muy plana, con una argumentación muy sencilla, porque nos hemos enseñado por generaciones enteras a no ver más televisión, más telenovelas que las del modelo Televisa. Hay un avance muy cierto en la cobertura informativa. En 1988, cuando dice Carlos que él se hubiera manifestado fuera de Avenida Chapultepec, la campaña del PRI recibió cerca del 90% de toda la información en Televisa y Azteca en la medición de sus principales noticieros. Hoy en día, es de reconocerse, hay una cobertura más o menos equitativa. Los tres partidos principales reciben casi el mismo espacio en los noticieros, tanto en Azteca como en Televisa, mucho más en Televisa. Creo que ahí no está el problema, quizá el problema está en las opciones que hay para discutir los asuntos nacionales, y aquí también creo que coincidirán conmigo en que hoy hay menos espacios de deliberación que hace 5 o 7 años en los canales abiertos de la televisión mexicana. ¿Qué te dice, Raúl Trejo, el dato de que casi el 90% de los hogares mexicanos tienen una televisión? Más o menos el que sacan de los últimos 80 y tantos %. Yo creo que ya hay un poco más. Un poco más incluso. No tengo más el dato a la mano, pero estoy seguro de que... ¿Qué te dice ese dato? Pues que sigue siendo un objeto de consumo caro, pero creo que va cambiando, ¿eh? Y lo digo sobre todo porque hay muchos hogares que tienen más de una suscripción de televisión de pago. Sí, claro, puede haber hogares que tengan 3 o 4, ¿no? Así es. El 90% de los hogares tienen al menos uno. Pero el 90% Ah, no. Sí. Es mucho más. Sí. Sí, claro. Hay más hogares mexicanos con televisión que con radio. Y que con refrigerador. A ver, ¿cómo ves las cosas, Carlos? También bajo esta perspectiva de lo que plantea Raúl. Digamos, yo entiendo que la crítica a la televisión es una especie casi a veces de deporte, ¿no? Es un elemento muy susceptible de ser criticado. Yo siempre he pensado que todos tenemos dentro de nosotros un director técnico de fútbol y un programador. Porque cada que vemos un partido de fútbol le sugerimos al técnico claramente la jugada que tendría que hacer. Y no se diga un programador, ¿no? Pero a mí me sorprende mucho, y lo digo a propósito de lo que mencionaba don Raúl, que esas telenovelas mexicanas tan vapuleadas Tan malas. en la opinión publicada entre, digamos, los analistas y demás, se ven y tienen un éxito rotundo en más de 100 países del mundo. Entonces, algo han de tener bien las telenovelas mexicanas, aunque a lo mejor a un grupito de gente que le gustan otras cosas, pues no le gustan las telenovelas mexicanas. Entonces, vámonos contigo. Segundo, se ha hablado mucho de que hay ahí pocas... me permite decirte una cosa para Sí, retomar el sí. asunto. A ver, Y si una telenovela mexicana a lo mejor a ti no te gusta, imagínate la doblada. No. Sí. Y las ven tremendamente. No, pero fíjate, pensaba en esto, y yo creo que es ahí un asunto que antes de que vayas a tu segundo punto, es sobre esto. ¿Le hacemos caso al Círculo Rojo o no le hacemos caso al Círculo Rojo? Cuando digo esto es aquellos que están sistemáticamente analizando, criticando, que no son este grueso, son parte de la población, que quede claro, pero no son este grueso de la población que tiene otros intereses y otras circunstancias. No, porque eso es afoxarse, ¿no? Agarrar y decir, no solo existe el Círculo Verde, solo existe la población general y los analistas acuciosos, informados y críticos, esos no existen. Eso me parecería una vergüenza, ¿no? Y parece que hay que escucharlos. Parece que es un ejercicio fundamental, ¿eh? Y no es un tema de tolerancia, no. Es un tema de profesionalismo. Segundo asunto. Hay pocas opciones en la televisión. Solo Televisa y TV Azteca, el duopolio. Me urge que saquen la tercera cadena y dejen de estar amenazando con eso. De una vez. Pero ya, ¿eh? Oye, O sea, pero cuando que la se tratan animen. de sacar, se le van encima al que trata de sacarla. Pues, ¿y qué? ¿El Estado va a estar por abajo del...? Hombre, que la saquen. Pero órale, échenle arrestos. Está interesante. No está abajo, no de repente esta Y idea, ahí te va. Carlos. Primero, los primeros beneficiarios, los compañeros que están aquí. Sí. ¿Por qué? Porque al ver una tercera opción, va, a lo mejor, y conductores también, seguramente se van a revalorar el mercado de trabajo. Yo tengo muy seguro que yo voy a permanecer donde estoy, etcétera, pero se va a crear un mercado de trabajo mucho más favorable para que camarógrafos, gente de piso, de iluminación, técnicos, reporteros, actores, aumenten sus percepciones salariales en una verdadera sana competencia. Muy buena medida. Segundo, se va a acabar el mito. Se les va a acabar el mito con el que llevan años
tratando de amagar los sectores de poder de un lado y del otro, porque lo que hacen es tratar de incidir y de presionar políticamente en los contenidos de la televisión existente. Ahí te va la tercera cadeneta. ¡Échenla! ¡Órale! Diríamos los mexicanos que les van a faltar contenidos para hacernos competencia. ¿Y a qué voy? Y no es una enmaletonada mía. Hay un dato. Y me voy al más reciente que citaban hace un instante. En la televisión le paga. Hay 140, 150 canales. ¿Cuál es el canal más visto en los sistemas de cable? Perdón, el canal 2. ¿Y cuál es el segundo canal más visto en los sistemas de cable? La repetición del canal 2 una hora más tarde. Entonces, ¿es un tema de que haya más opciones o es un tema de que falten contenidos? Y reconociendo desde luego que hay baja calidad, hay intentos terribles, hay programas muy malos. Creo que tenemos que avanzar en la calidad por exigencia propia y tenemos que escuchar las críticas y demás. Pero tampoco creo que vaya a ser así como que abran más canales. Pero no te da la impresión, Carlos, lo digo y ahorita para que lo retomemos, si te parece, Sergio, particularmente ustedes que están en este duopolio, en Televisa, TV Azteca, ¿no les da la impresión, más que impresión, no cada vez que suena el asunto de la competencia, de la dominancia, como dice, ¿no?, la ley, ¿no te da la impresión que no acaba de ajustarse, Carlos? O sea, como que brinca a las televisoras. ¿No tienes esa impresión? O te lo digo claro, o es un mito genial de parte de los críticos. Lo que pasa es que muchas cosas vienen empaquetadas, ¿no? Y pues si no hay diálogo, difícilmente se puede entender en dónde hay acuerdos y en dónde hay desacuerdos, ¿no? Yo llevo años en Televisa, no sé, 8 años, 9 años, asistiendo a juntas de Televisa. Yo jamás he escuchado ninguna posición de nadie, ¿no?, en contra de la existencia de una tercera cadena de televisión. A mí no me ha tocado, pero tampoco soy el gran informado ni el que tiene el acceso de Córdoba a Montoya. No, pues yo en las en que he estado jamás he mencionado ese asunto. De pronto vienen otros amagos que van acompañados de esto, porque muchas veces disfrazados de ley de medio hay intereses de control muy fuertes y muy férreos, de distintas fuerzas políticas. Por eso de pronto vemos que ese asunto los homologa. Pues claro, ¿qué más quisiera un sector de poder que controlar la televisión? Pues si eso es lo primero que hace cualquier dictadura, cualquier golpe de Estado, lo primero que hace es apretar a la televisión. Sin demérito, repito, de todos los errores, los extrañamientos. Y segundo, hasta donde yo leí, no es responsabilidad de los participantes privados en un mercado fomentar la competencia. Pues eso es labor de la autoridad, crear un marco legal, un marco jurídico y pasar por los intereses que se le pongan al frente, que para eso es el Estado, para crear un ambiente de mayor competencia que no implique mayor intento de control, porque eso es lo que se disfraza. Ahí va más competencia, ¿no? Lo que te quieren es tener acá. O quitarte cosas que has construido a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Entonces... A ver, Sergio, dos asuntos. Uno, retomemos, si te parece, algo de lo que dice Carlos. Es cierto que es parte de la autoridad quien debe de fomentar algunas prácticas, pero también se habla de que las televisoras y la autoridad van de la mano. Es cierto que es parte de la autoridad quien debe de fomentar algunas prácticas, pero también se habla de que las televisoras y la autoridad van de la mano. Y segundo, ¿qué piensas de este asunto, de lo que tú has podido ver, de esta evolución, Imevisión, Televisión Azteca, hoy Televisión Azteca, televisión pública, televisión privada, entrar en todo ese marco de nueva competencia, ¿no? Algunos dicen que antes había más competencia, luego se perdió y luego volvió a la competencia, en fin, bueno. Pues mira, yo lo que tengo en material histórico, y quisiera empezar con una afirmación que hace Raúl, que tiene toda la razón. Hoy quizás no veamos los ratings espectaculares que había antes, que usualmente eran del Canal 2,
y no había competencia enfrente, así de sencillo. Creo que se manejó históricamente una actitud en México en el sentido de que se le regalaron concesiones a Televisa. Televisa no cotizó, no licitó por esas concesiones. Así eran las reglas del juego. Yo finalmente nunca he pensado incluso que debamos llegar ahora y quitarle las concesiones a Televisa. Pero mi posición es que la tecnología nos da esta opción para tener más canales. Simple y sencillamente, bueno, por supuesto, cable, internet y Sky o televisión por satélite nos permiten multiplicar el número de canales a 140, lo que sea. Pero también la de televisión digital nos permite multiplicar canales. En Colombia, Telmex está dando televisión por internet. Aquí no se le permite dar televisión por internet. Yo creo que la solución va por ahí. Y entonces sí, que la gente escoja. Pero lo curioso del caso es que la gente está escogiendo en estos momentos los canales tradicionales por razones históricas o porque la televisión es muy mala y a la gente le gusta la televisión mala. Vaya usted a saber, pero están tomando esas determinaciones. Lo curioso del caso en televisión pública, y lo que puedo yo decir de Imevisión, la Imevisión que yo vi cuando yo trabajé en Imevisión, a la TV Azteca de ahora, la diferencia es que tenían 2 canales y entre los 2 canales difícilmente dabas un 5% de audiencia. Hoy la competencia entre TV Azteca y Televisa es otra, y TV Azteca se lleva el 25% de audiencia y a veces más del 25% de audiencia. Y tenemos la televisión pública, que no deja de ser interesante. El esquema es, yo le saco dinero por los impuestos al público en general, le quito dinero a los pobres para apoyar la televisión de los ricos, mientras que dejo que la televisión de los pobres la proporcionen las empresas privadas, que son las que están dando los programas de televisión que la gente quiere ver. Ahora, sí es cierto, como dice Raúl, ya no tenemos, es muy raro tener un programa de 35 puntos de rating, sí los hay. Pero es muy raro, pero también es porque la competencia es mucho más fuerte. Antes Televisa, si sacaba un programa fuerte, una telenovela fuerte, no le ponía competencia en sus mismos canales. Y hoy dentro de la propia Televisa se están peleando y están buscando cada quien su público, y por supuesto la competencia de TV Azteca, como nos lo manifiestan por lo menos los ratings, es mucho más fuerte de la competencia que generaba Imevisión antes de 1993. A ver, Sergio, que es una pregunta que supongo que todos tendrán algo que decir. ¿Le hacemos tanto, perdón que sea tan insistente, tanto caso al rating? ¿Le tenemos que hacer tanto caso al rating? Tienes que hacerle caso al rating y tienes que ver otros factores. Dice Carlos, está bien, hay que ver el foro rojo también, a los intelectuales. El círculo rojo. Pues el foro, la idea original era foro, y ya después nuestro buen amigo, el presidente Vicente Fox, que se puso a hacer circulitos, le llamó el círculo rojo. Aquí el punto es que lo que no puedes hacer en un medio masivo de comunicación es no prestarle atención al voto de la gente, el voto que se ejerce precisamente a través de qué sintonizas o qué no sintonizas. Y es cierto, el rating alcanza 32, me parece que son 32 ciudades en estos momentos, nada más 32 ciudades de nuestro país, pero en términos generales yo creo que el rating es bastante cercano a lo que realmente nos está votando la gente. Tenemos rating minuto a minuto, y es curioso, puedes ver en el rating detalles como que si metes en un noticiario nota roja, esa nota roja tan odiada y tan vilipendiada, pues resulta que te sube el rating. Y si metes discursos de los políticos, resulta que te baja el rating. Yo no sé si Carlos lo haga. Cuando yo fui vicepresidente de TV Azteca, yo veía el rating diario y cotejaba el rating contra los contenidos, y me daba cuenta, bueno, mira, estas notas nos suben el rating, estas notas nos bajan el rating, y después tomabas decisiones por otras razones. Pero yo creo que alguien que quiera hablar de televisión y diga que lo que dice la gente no importa, lo que dice la gente cuando sintoniza el canal, o peor aún, que la gente está equivocada y que ve los programas de televisión que no quiere solamente porque es muy tonta o porque está sometida, pues yo simple y sencillamente pienso que así no se puede discutir el futuro de la televisión. ¿Cómo ves las cosas, Raúl? O sea, con todo este marco de lo que platicamos, ratings, Televisa, duopolio, no duopolio, TV Azteca, todas estas cosas. Creo que todos estamos de acuerdo en que debe haber competencia en la televisión. Más opciones enriquecen más el panorama. Lamentablemente las televisoras no han estado de acuerdo. Hace 2 años o 3, un grupo de empresarios mexicanos se quiso aliar con una empresa estadounidense, Telemundo, el grupo Saba. ¿Y qué hicieron las televisoras? Las dos juntas
Televisa y Azteca iniciaron una campaña simultánea en sus noticieros, por lo menos los de la noche, en contra de la intervención farmacéutica en donde radica el negocio de la familia Saba, que quería poner una cadena nacional de televisión. ¿Qué querían estos empresarios mexicanos? Querían que el Estado abriera una licitación y concursar, aliados con el consorcio General Electric. Tiene toda la razón, Carlos. No es papel de los competidores propiciar más competencia. Estoy completamente de acuerdo. Aquí un déficit de autoridad del Estado y también un manejo, yo diría, faccioso de las frecuencias televisivas que están usufructuando Televisa y Azteca para impedir tener un mercado con auténtica competencia. La competencia se va abriendo paso de todos modos. Sergio menciona un asunto muy importante. ¿Puede haber competencia en la televisión digital? Por supuesto. La digitalización de las frecuencias permite que en donde cabe uno, quepan más. Lamentablemente, no incluso fue en un mismo canal puedes meter muchos más canales. Siempre y cuando esté privilegiada la diversidad más que la calidad de la imagen. Como todos sabemos, hace algunos años discutimos la que algunos llamamos Ley Televisa, que impulsaban algunos consorcios, que iban a hacer reformas a la radio y la televisión y las telecomunicaciones. Aquí hay un problema de definición de políticas públicas equivocadas, creo yo, porque el sistema de televisión que eligió el gobierno mexicano con el gobierno de Fox fue el estadounidense, que consiste en que por cada canal que ya existe analógico, habrá otro de televisión digital con televisión de alta definición. Para hacer la transición. Para hacer esa transición que termina supuestamente en el año 2021. Bueno, hoy en día la tecnología permite que haya televisión de alta definición, pero que coexistiendo con ella tengamos otras opciones. Podemos tener en la frecuencia del canal 4 alta definición y en la de 5, 6 canales más digitales. Hoy en día la tecnología, a diferencia de lo que decían los promotores de aquella ley Televisa, permite más versatilidad. Es cosa de que tomemos en serio esta posibilidad de que haya una política pública para aprovechar intensamente la transición digital, para que tengamos más canales, 3 o 4 más por cada uno de los que hay en televisión abierta, y para que demore menos. Creo que hoy México puede darse el lujo con una política de subsidios para que la gente compre televisores digitales, para terminar esta transición antes del 2021. ¿Cuándo? No sé. Yo también estoy de acuerdo en eso, sí. Y entonces tendríamos más opciones con más calidad de imagen y sobre todo con más calidad de contenidos. Sí, es muy interesante esto que dice don Raúl con respecto a los subsidios, porque Estados Unidos, cuya potencialidad económica se conoce, se metió a la carrera digital, que está muy bien explicada y creo que lo explicaron con mucha claridad, y al final Barack Obama hace apenas unos meses tuvo que meterle lana del gobierno para que la gente pudiera comprar televisiones, porque no es así como que vamos a prender la misma tele y ahora va a haber más canales. Fundamentalmente, considerando el tipo de televisiones que hay en la mayoría de los hogares mexicanos, toda la gente, o muy buena parte de la gente, tendría que comprarse otra tele. Yo me imaginé... O un decodificador. O un decodificador, pero no tiene que meter una lana. Sí. ¿No? En un país con 50 millones de pobres que muchas veces sacrifican el refri, en una pésima decisión de calidad de vida, sacrifican el refri por tener una televisión. Y me parece interesante los subsidios porque yo hubiera pensado, y fíjese cómo de pronto hay prejuicios, que los analistas, si un día se anunciaba que el gobierno de México le iba a dar un subsidio al mexicano para comprar teles, de tal suerte que pudieran seguir consumiendo el producto nocivo del duopolio, ¿no? Iba a ser un escándalo, ¿no? Porque es como si, en pocas palabras, a partir de mañana todos los mexicanos les vamos a dar clases de manejo porque anda pachurradona la industria automotriz después de la crisis económica. Pero claro que... Eso hizo Henry Ford y le fue re bien. Bueno, ahí tienes, ¿no? Entonces, ahí decía yo, buenísimo esto que me está diciendo, porque sí, y yo quiero ver la discusión en el Congreso cuando digan, pues sí, a lo mejor le vamos a tener que dar un subsidio a la gente para que se compre nuevas televisiones, y en los años de entrada, posteriores al subsidio, pues yo lo siento mucho, pero el canal que más se va a ver, pues es el mismo que se está viendo siempre. Entonces, a lo mejor no es como que de pronto van a decir, ya tenemos 100, vamos a ver el 74 que está pegando fuerte, que me gustaría, e insisto, pero me parece un punto que me tiene muy sorprendido y me gusta. El otro tema, el de las empresas aliadas para frenar la competencia extranjera.
hay que incorporar, creo, 2 elementos al análisis, don Raúl. El primero es cuando el papá de Emilio Azcárraga Gallán, que yo no tuve el gusto de conocer, intentó entrar a Estados Unidos. Estados Unidos, todo completo, todas sus instituciones, sus empresas privadas, toda su organización, todo lo que se conoce como el American Way of Life, lo recibieron, como diríamos en fútbol, con los tacos por delante. Y no lo dejaron pasar. Emilio Azcárraga Gallán hizo un nuevo intento y sufrió más o menos la misma historia. Ahí hay un agravio, pues, ¿no? Y segundo, asumiendo la crítica de lo que significó esa decisión y esas transmisiones. Segundo, no se dijo una sola mentira. Es decir, a lo mejor traía curva y como dicen en base, la pelota ensalivada, ¿va? No se dijo una mentira. Y segundo, asumiendo la crítica de lo que significó esa decisión y esas transmisiones. Segundo, no se dijo una sola mentira. Es decir, a lo mejor traía curva y como dicen en base, la pelota ensalivada, ¿va? Pero no se dijo una mentira. Durante los días en que hubo reportajes de 4 minutos, que en el noticiero de Joaquín implican el 10% y en el de este servidor pues implican como el 2%, se transmitieron esas cosas, asumiendo lo que significó eso en términos de presión política, etcétera, etcétera. Entonces, nada más querría yo importar al análisis, porque hay 2 maneras de ver la economía. Pues, pero, déjame ir un asume que peldaño venía más del arriba. extranjero el dinero para, era don Isaac Saba. Era General Electric. Sí, claro, pero era un socio. Era una alianza, ¿no? Era, bueno, igual cuando se intentó para allá, cuando Televisa intentó para allá, era una sin alianza defender, también, sí. era una alianza también. Pero era General Electric, ¿eh? O sea, porque para hacer televisión lo que sí sabemos, todos estamos aquí sentados, es que no es poner una tiendita. No, o sea, cuesta pero valía una la pena, lana. Valía la pena vengarse. No. Yo por eso digo, asumiendo la crítica, incorporemos estos 2 elementos al análisis para tener más completa la fotografía. Y yo tengo un desacuerdo ahí con Sergio cuando hablaba de que la televisión pública es de alguna manera, y la estereotipabas así, y entiendo que todo estereotipo, pues, siempre hayas por dónde atacarlo, pero entendiendo, pues, que es un estereotipo como parte de la discusión, la televisión de los ricos. Yo sí creo que el Estado tiene que ubicarse, tiene que estar ahí donde la iniciativa privada nunca va a estar. Es decir, si la iniciativa privada no va a regalarle comida a los más pobres del país, porque no es su tarea, pues ahí tiene que estar el Estado. Si hay una carretera importante que a lo mejor no es económicamente rentable y por eso no le va a entrar la iniciativa privada, pues ahí tiene que estar el Estado. Yo creo que hay funciones del Estado que son muy importantes, pero proporcionar televisión con funciones de ópera y con ballet, esa es la función del Estado. A ver, yo se los digo que como ustedes es saben, como cerrar los museos, pues, ¿no? Oigan, yo se los digo, porque como ustedes saben, yo trabajo en la red de televisoras públicas. Sí. No, yo creo en la televisión pública y que tiene que ser estás diciendo ahorita es medio mítico, Sergio. O sea, ya cuando estás ahí sentado y te das cuenta cómo le hacen para subsistir, hay un gran asunto, ¿no? Que es un asunto que yo le voy a poner como al final, pensando en medios públicos, televisión pública y sobre todo la televisión que viene, que yo creo que eso es algo que hay que pensar. Pienso que cuando se habla de la televisión que viene es la que llega rápido, ¿no? Porque cuando hay las encuestas y le dicen a los jóvenes en México que estarías dispuesto a dejar tu computadora o la televisión, cada vez está más dejada la televisión y más asumida como parte de la vida la computadora. Pero nada más digo, si yo creo que algo que mata a las televisoras públicas, entiendo bien por qué lo dices, son los gobernadores, son ese poder político que no le ha permitido a las televisoras públicas ser parte de un órgano colegiado, que tenga toda una serie de características y que ahora sí, yo espero que la ley lo permita, pues un término de publicidad que no va a romper por ningún motivo el esquema de lo que hoy publicitan Televisa y TV Azteca. El 5 o 10% de la programación es realmente nada, pero para una televisora pública es mucho, no todo depende. Oye, decías hace un rato, partías para la pregunta que le hiciste a Sergio de una premisa que me parece que es falsa, y es esto de que la autoridad va de la mano de las televisoras.
Bueno, Los gobernadores. no, yo hablo de la televisora pública, no, antes que te dije. Antes, en la anterior, claro, cuando sí, estabas en que no me lo temas de la contestó. ley. Sí. Estabas en los temas de la ley. No, Javier. Es decir, no hay tal. O sea, a mí me gustaría... No hay tal. A ver, y déjame te pongo con algo que ¿Por qué tú mismo has parecen dicho. tan parecidas? A ver. Sí, a ver. Tú estás bien informado. ¿Cuál es el enemigo político número 1 real del presidente Calderón? ¿Quién es esa figura de la política con la que el presidente Calderón está obsesionado? Yo creo que con el 2012. Ajá. ¿Y quién va arriba en el 2012? El señor Peña Nieto. Ok, muy bien. Es un negocio. Tú has dicho... Pero es un negocio. Espérate. Tú has dicho que Peña Nieto es el candidato de las televisoras, lo has escrito. Y bla. Espérame. Sí, Espérame. Es que déjame decirte Entonces, que he ¿cómo dicho, es posible que esté Felipe Calderón de la mano de las televisoras y Peña Nieto de la mano de las televisoras? Es mucho más sofisticado. Espérame, nomás déjame decirte, es que no lo he dicho así. Como lo he dicho, es lo siguiente, déjame decirte. Ajá. Mientras el negocio les funcione, ahí va a estar uno y va a estar el otro. Eso es lo que yo pienso. Pero el asunto de ver a la presidencia o al gobierno como ese poder único que controla, censura, pacta, invierte, es un modelo de la televisión de los 80. Es decir, es como decir, te pregunto, oye, ¿el gobierno te censura mucho? Y le digo, bueno, primero pasamos de la censura a los intentos de censura, porque ya hay mucha manera de resistirse. Y segundo, ojalá solo fuera el gobierno el que intentara presionar. Es el gobierno. Son los partidos políticos de todas las pintas. Es el crimen organizado que mata colegas, que no le escriben lo que quieran. Es la iglesia. Y cada vez más los actores económicos de poder. Hoy es más difícil y te cuesta más como periodista criticar a un potentado empresario que tiene lana metida en tu medio de comunicación o a un potentado gobernador que tiene el 70% de la facturación de tu periódico local que lanzarte contra el presidente municipal o contra el presidente de la República. A ver, pues lamentablemente está acabando el tiempo y estaba bueno. Me hubieras dicho, lo mencionaba. Hubiéramos llegado antes. A ver, ¿cómo le ves, Sergio? Para ir cerrando, porque creo que se nos está acabando ahí el tiempo. Bueno, pues para ir cerrando, yo creo que la televisión finalmente está aquí. La televisión es un medio muy popular. Sí tenemos que hacer modificaciones. Yo creo que lo fundamental no es tener como dicen, una tercera cadena. Yo creo que ya tenemos 4 cadenas en Televisa, 2 cadenas en TV Azteca. Lo que necesitamos es tener tanta oferta de televisión como podamos tener. Yo quiero ver a Telmex con programas de televisión a través de Internet. Yo quiero ver cada canal digital convertido, algunos en canales de alta definición, otros convertidos en multicasting en distintos canales. Yo quiero ver 150 canales de los cuales elegir. Yo creo que por ahí va el camino. Ahí es donde nos lleva la tecnología y ahí es donde se van a romper los monopolios que pueda haber o las dominancias que pueda haber. Esa es la base, es a través de la libertad que vamos a poder construir una mejor televisión. ¿Te parece que es muy desmedido decir esto que ahora me respondía Carlos? ¿Cómo la ves? Este asunto de autoridad, medios de comunicación, etcétera. Bueno, los medios tienen tal capacidad de maniobra que es muy difícil censurarlos y en buena hora que se ocurra, sin lugar a dudas, presiones siempre habrá. En los medios mexicanos, estadounidenses, australianos, es parte de la naturaleza de una sociedad activa y abierta. Pero los medios tienen más capacidad para resistir presiones. El problema es la enorme capacidad de poder que acumulan muy pocos medios, o mejor dicho, muchos medios en pocas manos. Hay varios canales, pero hay 2 dueños de la televisión, el señor Azcárraga y el señor Salinas Pliego. Creo por eso que si hay un problema en la televisión mexicana, ese de la concentración, por razones históricas y políticas y por muchas cosas. El otro gran dueño es el gobierno, a través de distintos medios. Ni siquiera gran dueño. Sí, ¿cómo no? El Canal 11 tiene 12 repetidoras en el país, el 22 apenas se ve en unos cuantos sitios. En cada estado hay 2 o 3 canales de Entonces no es el gobierno, estatales, sino los gobiernos. ¿No? Está bien. Sí. Yo creo por eso hay que promover nuevas cadenas de televisión nacional. Una de ellas tiene que ser de televisión pública, con criterios de televisión pública, no del gobierno. Televisión pública manejada con criterios no burocráticos, como la canadiense, la PBS estadounidense, la BBC británica, sí se puede. La PBS obtiene su dinero a propósito de contribuciones particulares. Y fiscales. Es que podría pasar ese mismo fenómeno en México. Los condados, no lo veo tan difícil, ¿no? Pagan gran parte de la PBS y aparte la gente
hacen teletones y va y contribuye, pero este es menos significativo. Necesitamos más opciones y quizá entonces tengamos mejor calidad. Estoy también de acuerdo en que la variedad de opciones no garantiza que haya más calidad, pero aquí sí tenemos un déficit en la televisión mexicana. A ver, una vuelta más, ¿les parece que demos rápido? Yo No sé. retomo dos. Déjame preguntarte. Perdón, No, pero sí, pero retoma porque... el balón. No, porque ibas a plantear algo. Adelante. A partir de lo que ha dicho don Raúl, el arranque y el cierre. ¿Por qué estamos hablando de televisión? Porque es poder. ¿Por qué estamos hablando de televisión? Porque es poder. Sí. ¿No? Entonces, ¿y por qué todo el mundo le quiere meter mano a la televisión? Y porque forma parte de la vida de la gente, ¿no? Oye, es clave claro, también, ¿no? en eso centra su poder, en su penetración. De la gente, de nosotros, Sí, pues. en su penetración centra tu poder. ¿Y por qué todo el mundo está tan interesado en la televisión? ¿Y por qué no están tan interesados en la radio? ¿Por qué no están tan interesados en la prensa escrita? Bueno, porque la televisión es poder y todo el mundo le quiere meter mano a la televisión. 1, 2, y eso va desde por qué le pusieron Ley Televisa y no le pusieron Ley Televisa y TV Azteca, ¿no? Pues a lo mejor por las porciones de mercado que representan. Porque el cada uno de promoviente ellos, ¿no? era asesor de Televisa, que era Javier Orozco, ¿no? Que eso fue... pero en buena significó- medida, ¿no? significó- Sí, varios- sí. No, y porque en realidad TV Azteca, yo puedo decir eso, Ricardo Salinas Pliego estaba en desacuerdo con esa ley en minuta principio. famosa, ¿no? De hecho, yo discutí con él sobre ese tema. Yo le dije, no, al contrario, esta es una ley buena. Y le expliqué las razones por las que yo Y no estaba de acuerdo estaba con esa por ley. ahí. Él tenía Yo no lo vi, muchas discrepancias con esa ley. A ver, Bueno, en fin, Porque a Salinas Pliego no le interesa la ley. Viola la ley cada vez que puede, sin necesidad de promover reformas. yo les planteo para cerrar, a ver, esta reflexión. A veces se habla de que la democracia mexicana ha pasado por todos lados, menos por los medios de comunicación, en cuanto a estructura, en cuanto a transición, cambios en el aspecto legal, ley del año de 1960, etcétera. Este asunto, no como obsesión, sino como pensando en el país que hoy somos, en que estamos viviendo nuevas discusiones en materia de reformas a la ley de radio y televisión, ¿el país no transitó su democracia o no la ha transitado todavía sobre los medios de comunicación? ¿O qué piensas de eso, Raúl? Hay dos grandes faltantes en la democracia mexicana. No en balde, don Jesús Reyes Heroles decía que había algo que faltaba en su reforma política y que ese faltante eran justamente los medios de comunicación. ¿Te acuerdas aquella frase de Hans Magnus Enzensberger que utilizó don Jesús Reyes Heroles, que se están manipulando las conciencias, ¿no? En el 78, 79 la habrá dicho, ¿no? Fue una frase fuerte, ¿no? El artículo de Enzensberger es de 1970, Sí. circuló mucho, fue Circuló muy mucho, discutido, fue. y tenía una tesis básica. Los medios son instrumentos para que algunos dominen, a menos que haya más medios en manos de más personas. Claro. A ver, ¿cómo la ves, Carlos? Sí, Finalmente. me parece una gran frase de 1970. No, fue buenísimo. Es que el artículo es un artículo para releerse, ¿eh? Y que quien manipulaba fundamentalmente las conciencias era el gobierno para el que trabajaba el Pero, por reformista, supuesto. ¿no? Dicho sea de paso. Bueno, no, fíjate Pero- que ahí, bueno, es que lo que pasa es que está muy largo, ¿eh? Sería muy largo discutir. Pero el punto, a fin de cuentas me parece es, claro que se ha transformado. Es decir, esa frase de Reyes Heroles hoy, pues yo no sé si tendría el mismo peso y la misma fuerza que una televisión casi de Estado, una televisión casi de Estado en manos privadas. Es decir, hoy hay divisiones en el PRD, hay locuras de López Obrador y salen en la tele por caricaturizarlas. Hay abusos y excesos del PRI, salen en la tele, ¿no? Hay gobernadores que llegan, priistas, que llegan 36 horas tarde a su inundación, salen en la tele. Trae un cochinero en materia de derechos humanos el presidente Calderón con el tema de la guerra contra el crimen organizado, sale en la tele. Es decir, pues, todo sale en la tele. A lo mejor hace falta avanzar en la democratización en términos de que haya más número de personas que sean dueños de medios de comunicación. Luego hay que ver qué personas y con qué intereses y quiénes la están promoviendo y para qué, ¿no? Eso es una discusión. Pero en términos de contenidos, hombre, hay un abismo. Hay un abismo. Hoy nadie se puede quejar de no salir en la tele. Bueno, López Obrador se queja de no salir en la tele, pero lo que pasa es que quiere salir de cierta manera en la tele. Pero de que sale, sale. Y vuelvo a retomar a don Raúl
cuando habla del tema de la interconexión, que a veces es muy complicado. Es curioso cómo la televisión apasiona, cómo absorbe discusiones, cómo absorbe opiniones, e insisto, porque claro, hay intereses de que quienes quieren manejarla, pues obviamente, porque es un instrumento de poder. La televisión, por ejemplo, no le causa ningún estrago, aunque sea pésima, aunque los programas que hagamos de 5:53 de la mañana que empieza este servidor hasta las 12 de la noche o hasta las 5:53 del día siguiente, sea una porquería, ¿no? No le causa ningún daño económico a la población. O sea, no te estoy quitando ni un peso. ¿Por qué? Porque la televisión abierta no te cuesta, ¿no? Y es libre y lo puedes o no consumir. Hay otros productos de la economía en donde hay daños al consumo, o sea, daños al bolsillo de la gente, el tema de la interconexión, el tema de la telefonía carísima, que no tienen estos niveles de discusión y atracción pública, que no se les han dedicado tantos minutos aire, tantas líneas Ágata. ¿Por qué? Pues porque no son esas entidades de poder y de influencia, de penetración y de popularidad que significa la... Ahora, dirían los psicólogos que no hace daño económico, pero sí a lo mejor hace daño mental, ¿no? Pues es cosa de que, Sí, de que se pruebe. De que se ¿no? pruebe. Oye, y lo segundo, la televisión que viene. Lo que viene, ¿qué es lo que ves? Como le preguntaba Sergio. El otro día Bill Gates dio una declaración que yo casi mando enmarcar, porque el hombre que más interesado estaría en decir que lo que es el futuro es la computadora y el internet, dijo que la televisión nunca va a morir. Yo el día que vi eso sentí un gran alivio, ¿no? Es que no va a morir porque se va a fusionar, porque se está fusionando. ¿Qué televisión viene? Viene una televisión, según dicen los expertos, porque yo no soy visionario y ni le entiendo bien estos temas, ¿eh? Por lo que leo de Raúl Trejo, más o menos le capto. Pero, ¿qué es lo que dicen los expertos que viene? Viene una televisión mucho más interactiva, que ahí yo no sé cómo le vamos a hacer nosotros que hacemos noticieros, Javier, cosa, ¿no? Porque cada quien quiere escuchar una noticia. Fred, no sé cómo lo vamos a hacer, ya tendremos que inventar algún modelo, pero viene una televisión... Hay cosas como Twitter y eso que están cambiando un poco ciertas dinámicas. Pero no tienen la repercusión. Pero el nombre del repercusión juego, estaremos de todavía, acuerdo que el nombre del juego no son los juguetes que tiene la pantalla, sino el contenido. Pero la pantalla ahí va a estar. Es decir, los nuevos juguetes no sirven sin la pantalla. Sí. Y la pantalla va a dejar de servir sin los nuevos juguetes. Y el contenido. Y el contenido va a ser el rey. Sí. Entonces, quienes nos digamos hacer contenido, estamos salvados de esto. Ha sido un Ojalá. gusto. Ha sido un gusto, Carlos Loret. Sergio No, Sarmiento, gracias, Raúl gracias Trejo. En verdad, a ha sido un todos. gusto Gracias, tener la gracias oportunidad por la de invitación. compartir con ustedes Discutamos México. Claro que sí. Bueno, en verdad, gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias en nombre de todos los que han hecho posible esta emisión. Su servidor Javier Solórzano se despide y gracias que estuvo en Discutamos México, la televisión. Gracias, adiós. No existe en México medios con un verdadero estatus público, de servicio público, porque no hay un marco jurídico que establezca la naturaleza de servicio público en los medios de comunicación. Las leyes mexicanas hacen más fácil poner un canal pornográfico o un canal religioso que un canal educativo y un canal cultural. Hay un otro avance que está rebasando por otros lados, no sé si por la derecha o por la izquierda, el conflicto jurídico que se acaba atorando en un problema político. Pero sin embargo, como podemos ver en algunos estados de la República, son verdaderos medios al servicio del gobernante en turno, ¿no? La razón fundamental de estos medios públicos es de servicio. Creo que parte de ese servicio tiene que ver que llegues al público, Claro. que el público la vea.